Bienvenidos a esta nueva emisión. Soy su servidor Marco Paz y los invito a que nos acompañen a discutir un tema que creo que es de mucho interés de todos nosotros. Estamos hablando si es que existe o no una tendencia hacia el centralismo, un nuevo centralismo, y para eso invitamos a tres personas que conocen muy bien el marco legal e institucional. Quiero dar la bienvenida al doctor Héctor Rodríguez Espinosa, presidente del Consejo de Certificación de la Barra de Abogados. Héctor, bienvenido. Gracias. También quiero dar la bienvenida al licenciado Ricardo Bonilla Fimbres, maestro en Derecho Constitucional de la Universidad de Sonora. Muchas gracias, Ricardo. Y a Óscar Cerrato, defensor de derechos civiles. Óscar, bienvenido. Gracias, buen día. Quiero entrar directamente al tema. Óscar, ha venido dándose una serie de planteamientos de reformas constitucionales, otros paquetes de reformas legales, algunas decisiones de carácter presupuestal, institucional. De todo esto que tú ves, este paquete, ¿podría haber elementos para pensar que estamos caminando hacia un nuevo centralismo? Sí, yo creo que estamos con una tendencia de regresión hacia un centralismo que inicia desde este gobierno, donde tenemos el tema de la nómina educativa, la compra de medicamentos, la Ley General de Responsabilidades. Del sexenio anterior ya venía un Código Único de Procedimientos Penales, donde buscan homologar, y ahorita hablamos de las ventajas y desventajas, no todo es malo, pero en los últimos meses o años hemos visto una tendencia a presentar reformas al artículo 73 constitucional, el cual le da atribuciones al Congreso de la Unión a legislar y automáticamente se la quita a los estados. ¿Qué estamos viendo? Ahorita hay sobre la mesa una iniciativa de hacer un Código de Procedimientos Civiles y Familiares único, hacer una ley única de registro civil, hacer una ley única de registros catastrales, hacer a nivel federal una ley única en materia de mejora regulatoria, a desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje y pasarle la materia laboral, sobre todo lo que son las tomas de notas sindicales, a la federación, quitársela a los estados. Entonces, lo que estamos viendo es una regresión y podemos debatir las causas. Muchas de estas leyes yo estoy de acuerdo porque en los estados no se está haciendo bien. El tema es cuál es la visión de país. Si queremos un país administrado desde el centro o queremos fortalecer a los estados. Y yo diría aún más, fortalecer a los municipios como la célula básica de comunidades políticas. En otras naciones, los municipios son fuertes y los estados y la nación siguen a los municipios. Aquí parecería que es al revés. Doctor Rodríguez, ¿piensa lo mismo, que estamos caminando hacia una nueva centralización? Yo coincido con Cerrato. Finalmente tenemos un sistema político, cultural, social, económico, capitalismo. Y si el capitalismo como sistema se centraliza como la tendencia, es muy nocivo, porque los temas que trató el señor Cerrato efectivamente tienden a centralizar la decisión política fundamental en el Ejecutivo Federal y en los poderes legislativo y judicial. Y esto se reproduce en las entidades federativas, porque es un modelo federal, para esto sí es federal, para seguir el ejemplo de la federación en los estados. Entonces los estados, el Ejecutivo estatal, judicial o Congreso, también centraliza la decisión de los municipios. Y van quedando ellos como, digamos, el patito feo, cuando debe ser, como dice hace rato, a quien más hay que fortalecer, ¿no? En las atribuciones que le corresponden a los municipios. Creo que el sistema que tenemos es un modelo imitado de Estados Unidos. Allá sí funciona bien. Los condados, estados y la nación y la federación funcionan muy bien. ¿Por qué no seguir el ejemplo de ellos como una forma de que se fortalezcan los municipios y los estados, pero sin demeritar la presencia del hermano mayor, que es la federación? Pero creo que la tendencia, como ustedes dicen, va por ahí, es muy nociva. Habría que poner un freno, pero ¿qué pasa si el freno sería la legislatura federal y no tiene la legislatura federal, digamos, la
autoridad moral, ¿de acuerdo? Para poder frenar eso, porque hay un pacto entre los grandes partidos que los inmoviliza, por tanto, hay una marcha al centralismo pactada, por cual yo no veo al momento un freno que necesita el país en el legislativo. El judicial sería un poder posterior. Ahí llegan ya asuntos resueltos o controversias o juicios cuando ya pasó la decisión. La Corte ha dado ejemplos muy, digamos, ejemplares de fortaleza institucional, pero es un poder que, repito, es a posteriori. El problema es entre ejecutivo y legislativo. Así es. Liceo Bonillas, ¿cómo piensa usted que sí estamos caminando hacia este centralismo o es una exageración de nuestra... No, para nada. Lo que pasa es que cuando México se convierte en país independiente, toma el modelo de Estados Unidos para crear un, comillas, federalismo. ¿Qué hizo? En México no había estados independientes, había provincias, era la distribución política, económica y social de los españoles en nuestro país. Entonces, cuando nos vemos independientes, se forma un Congreso Constituyente y dice, ¿y cómo le hacemos? Pues tomamos el modelo de Estados Unidos. Ahí hay un federalismo. La diferencia es que allá se había verdaderos estados, las antiguas colonias que llegan a colonizar, para mi redundancia, Estados Unidos, eran independientes entre sí, se unen para combatir con Inglaterra y liberarse de ella. Aquí en México no existía eso. Entonces, ¿qué ocurre? Dicen, bueno, vamos a crear un federalismo. Y entonces inventan representantes de cada, comillas, estado, ahora libre e independiente, que vayan a ese Congreso Constituyente y le den vida a la Constitución, pero realmente era un centralismo, pues siempre hemos estado acostumbrados al centralismo. ¿Qué sucede a la hora de poner artículos como el 124, de decir la distribución de competencias entre estados o entidades federativas y la federación? Dice, todo lo que no esté concedido a la federación se entenderá que está reservado para los estados. Pero a medida que ha pasado el tiempo, de entrada ya, por ejemplo, la mayor parte de la cuestión impositiva, la principal la tiene la federación. Y los estados entonces reciben apenas migajas de lo que la federación recauda en todo el país, entre municipios y estados. Entonces, sucede que la fuerza se la entrega a la federación, a diferencia de Estados Unidos, en donde ahí sí los estados se reservaron la mayor parte de las facultades y le dieron unas poquitas a la federación. Entonces, ¿estamos en un centralismo? Sí, siempre hemos estado en un centralismo. ¿Qué ocurre? Simplemente que se va disfrazando la situación de que ahora tu estado me cedes a través de una reforma de la Constitución donde participan los estados con sus congresos locales, me cedes parte de tus facultades. Y así vimos cómo se les cedió la cuestión electoral o la cuestión penal. La cuestión impositiva realmente siempre ha tenido la federación, salvo ciertas cositas que por disposición de constitucional se reservan, por ejemplo, al estado, al municipio, perdón, el impuesto predial. Entonces, realmente solo lo que va haciendo la federación es, va recuperando las facultades que de origen tenía o de suyo tenía, pero se disfrazó con un federalismo. Hay estudios de varios años para atrás en donde se analizó en el tema de seguridad pública, por ejemplo, cuando se empezó a hablar de mando único hace unos 12 años, se analizó la situación de federalismo, centralismo, y todo el mundo concluyó en el país que está ante un verdadero centralismo en el aspecto de seguridad. Se hablaba del mando único policial, se sigue hablando del mando único policial, pero además todas las disposiciones prácticamente llegan de la federación, ¿no? A pesar de que la fuerza real policial federal es muy poca, comparada con la de los municipios. En cuanto a números, ¿no? Así es. Entonces, no pasa nada, estamos simplemente disfrazando que regresamos al centralismo del que siempre hemos estado, ¿no? Dependiendo. Ahora, en sí mismo el centralismo no es malo. En el caso de México, ¿es, digamos, el modelo que nos conviene seguir o no? Oscar. Yo postularía que no. Y es un debate muy antiguo, el tema fundacional de México, que no había 13 colonias independientes como lo hubo en Estados Unidos, pero vamos hablando de la, como le llaman ahora, la teoría de la gobernanza. Las jerarquías eran más eficientes cuando los costos de coordinación internos eran muy altos en términos económicos. Hoy en día las tecnologías de comunicación, las formas nuevas de organización, la forma nueva de relacionarse permiten que los mercados sean más eficientes. Eso es en teoría económica. En términos organizacional, pues todos conocíamos y que viene de los romanos, que los tramos de control eran de 1 a 10 cuando mucho. Hoy en día las organizaciones son más flexibles.
La política y las decisiones se tienen que acercar al ciudadano. Venía esta semana leyendo de que México tiene 55 millones de pobres, producimos 1 millón de pobres al año. Sonora tiene 96,000 gentes en pobreza extrema y se tratan desde el gobierno central apoyar con un programa en el cual todavía no nos contestan qué porcentaje se van a atender la burocracia, alimentar esa burocracia que administra el programa y qué tanto llega al destinatario. En el tema de seguridad, quien mejor conoce son los presidentes municipales en los pueblos. Quizás en las grandes ciudades sea más complicado, pero en estados como Sonora, donde 55, 60 municipios, todavía la gente se conocen todos, el pensar en centralizar la decisión en Hermosillo o en la Ciudad de México, pues es un absurdo. No podemos pensar de que porque en la historia si ha habido abusos a nivel local y estatal, la solución es llevárselo a nivel central, porque también a nivel central se han dado abusos. Los costos asociados con la coordinación desde el centro se comen todos los recursos que podrían ser mejor utilizados en atención directa a la población y en proveer los servicios que requiere el gobierno. ¿Cuáles son las funciones básicas del gobierno? Seguridad, justicia, salud, educación, y si nos vamos viendo, pues en seguridad estamos mal, en salud no tenemos cobertura, en educación estamos en la cola de la OECD. Los señores que son maestros, pues ellos... Oscar, vamos a tener que hacer un corte para continuar antes que nos gane la guillotina esta. Muy bien, estamos hablando sobre el tema de si existe o no bases para un nuevo centralismo que se está viviendo. Regresamos un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando si hay elementos para pensar si estamos yendo a un nuevo centralismo y si este centralismo puede o no contribuir al desarrollo de México. Oscar nos platicaba pues que tiene un costo además elevado en términos presupuestales estas decisiones que se están transfiriendo y que además están llenas de opacidad, ¿no? No sabemos, calculamos que es muy elevado, pero no sabemos ni cuánto es, ¿no? No sabemos ni cuánto. Y la otra parte, creamos dependencias. No podemos tener una visión clientelar del ejercicio gubernamental donde en vez de buscar empoderar al individuo, se le crea una dependencia, así como se le crea una dependencia a los municipios y a los estados. Tenemos municipios que no recaudan ingresos por sí solos. ¿Por qué? Porque todo lo llega del estado. Y tenemos estados, sobre todo en el sureste, donde su recaudación es mínima. ¿Por qué? La federación les transfiere todos. La verdadera independencia no es darle el pescado, es enseñarle a pescar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos en aquellas cosas que se había avanzado de asignaciones presupuestales o de centralización de educación, salud, el tema de seguridad, que ahorita lo vamos a hablar, que es lo que viene, pues estamos en una regresión a decir, les di oportunidad que probaran, no me gustó el resultado y en vez de ayudarles a que lo haga bien, vengo y les quito porque yo lo puedo hacer mejor. Así es. Y mi hipótesis es de que no lo pueden hacer mejor, lo van a hacer diferente seguramente, pero los resultados son evidentes de que en todos los países del mundo donde el control se transfiere a los gobiernos locales lo pueden hacer mejor porque hay un compromiso mayor de los alcaldes porque viven en esa comunidad. Tiene mayor control ciudadano. Es un mayor control ciudadano. Así es. O sea, es un verdadero tránsito a una democracia representativa. Licenciado Bonillas, por otro lado, como que no se nos da esta idea de cómo fortalecer al municipio, cómo fortalecer al Estado. O sea, inmediatamente al primer problema, a la primera tragedia, hay esa, digamos, esa intención de recuperar la federación, esas atribuciones, en vez de apostarle al desarrollo, al fortalecimiento de la parte local, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que la fuerza real económica, como bien decía Oscar hace rato, es de la federación, es la que quien se lleva la tajada de león de todos los impuestos que
que se reciben. Porque tiene el poder económico, ¿no? Tiene el poder económico y como bien dice Oscar, en Sonora, por ejemplo, hay muchísimos municipios que no tienen capacidad de autofinanciarse, no tienen capacidad de recaudar lo que necesitan mínimamente para sus propios gastos y tienen que estar acudiendo al Estado y a la Federación forzosamente para poder Por eso vemos a los presidentes municipales en constante antesala ante las diferentes instancias, ¿no? En constante caravana hacia la capital del Estado buscando precisamente los recursos. Entonces, es lo que ocurre y es lo que está sucediendo con el mando único policial, antes de adelantar un poquitito el tema, que dicen, es que los municipios no tienen capacidad. Y efectivamente hay municipios que tienen 5 policías, 2 o 3 pistolas. Pero es que tampoco se les ha dotado de capacidad, ¿no? Nunca han tenido los recursos para poder tener cierta certeza para planear y formar, ¿no? Así es, pero además la otra realidad es que hay municipios tan pequeños como hay municipios de 900 habitantes. Entonces, en un momento dado, el tema de la seguridad pública es casi proporcional a la población que hay en cada lugar, ¿no? Exacto. Y es lo que está ocurriendo. Entonces, por eso la Federación dice, mejor yo le entro, mando único es un pretexto, el tema educativo es otro, la cuestión hacendaria pues ni se diga, ¿no? Y el municipio, hazte un ladito municipio, tú aguántate ahí, presidente municipal, te voy a dar lo que se necesite o lo que puedas, y lo que no se pueda, pues te autorizo una ampliación presupuestal ahí en el Congreso para que te completes con tus gastos y salgas de ello y ya, ¿no? Realmente el municipio, las opciones que se están dando es la que vimos hace poquito, que se entregaron, por ejemplo, en el tema de la cuestión minera. Municipios que tenemos con grandes asentamientos mineros como Cananea o como Nacosari y otros municipios estuvieron recibiendo una adicional que casi duplica su presupuesto autorizado para este año. Bueno, esa ya es una fórmula de solución para el municipio. La problemática que luego enfrentamos es la revisión de la cuenta, la transparencia en el uso de los recursos, el destino de ellos, y que muchas veces a la hora de que se hacen las revisiones por parte del Congreso del Estado o la Federación misma, encuentran que hay desvíos importantes de recursos hacia otros objetivos que no estaban previstos en el presupuesto, y ahí vienen las persecuciones de tipo legal, pues, porque hay delitos o hay faltas administrativas o lo que sea. Y entonces es lo otro que se enfrenta. Muchas veces no hay la capacitación suficiente por parte de muchas autoridades municipales para el manejo adecuado de los recursos. Se les exigen un montón de cuestiones contables o de controles administrativos y muchos municipios carecen de esas capacidades. Probablemente muchos ni siquiera tengan acceso a internet, por decir algo así muy sencillito, ¿no? Entonces es lo otro que ocurre. Pues si te doy mucho dinero, luego no sé qué vas a hacer con él. Aunque claro, la misma federación de repente no sabemos qué hacer con pero tampoco hemos tenido un programa serio pues, de desarrollo de capacidades dentro de los municipios, ¿no? Estas instancias de apoyo municipal que se han creado a nivel federación y a nivel estado, pues en realidad no tienen ni los recursos, ni la fortaleza institucional, ni los programas, ni son consistentes en ellos, ¿no? Precisamente por lo que decía Oscar, de que no se sabe cuánto dinero se gasta en la burocracia que se crea para esos programas y cuánto es lo que realmente llega al destino final. El tema del combate a la pobreza, por ejemplo, que es un programa nacional, pues miles de millones de pesos que se destinan a eso, pero a la hora la pobreza sigue en aumento. No solo se disminuye, sino aumenta el número de pobres del país. Y habrá que decirlos, todos esos recursos centralizados se manejan desde la federación, ¿no? Sí, definitivamente. El doctor Héctor Rodríguez, pareciera ser que el mayor centralismo es el de los recursos presupuestales, ¿no? Es muy importante lo que tocan Oscar y Ricardo, el aspecto histórico, ¿no? En el fondo estoy viendo que nuestro país tiene cientos de años en busca de una identidad nacional en lo sociológico y política en lo jurídico. Una colonia de 300 años, negra época de 300 años de colonia. La independencia, una guerra, millones de muertos. La reforma, otra guerra, millones de muertos. La revolución, otra guerra civil, millones de muertos. Una constitución política que el año que entra cumple su centenario y que tiene dos vertientes. En lo público, el derecho norteamericano, anglosajón. Lo privado, del derecho romano, español, francés y mexicano. En esa mezcla de derecho público y privado estamos en la Carta Magna, pero no hemos podido tener una identidad nacional porque vemos los resultados de las políticas públicas en todos los ramos y no hay un fruto, diríamos, admirable, ¿no? Que ante el mundo nos presente como una democracia, ¿no?
tenemos la frase de Madero, ¿no? Sufragio efectivo, no reelección, pero la democracia está descrita como el mejoramiento constante, económico, cultural del pueblo. El pueblo, como decíamos aquí, sigue estando marginado. Malhumorado últimamente. Sí, malhumorado. O sea, el pueblo bajo, pues claro, hay un pueblo que es la clase media baja, clase media media, la clase alta, la clase muy alta, y los 4 supremillonarios de este país, ¿no? Slim, Larrea, Salinas Pliego y Bayeres. Son 4 supremillonarios en este país. Si los intereses de su capital, sin tocarlo, se invirtiera, darían empleo de mínimo a toda la gente del país miserable y pobre. Sí. Pero es tan intocable. Dice que solamente con los intereses que no generan, sin tocar pueden capital. darle... Nada más quiero hacer un paréntesis ahí sobre estas 4 personas. ¿Hay más? Un denominador de todos ellos es que su riqueza viene de concesiones del gobierno. Exacto. O sea, no sé malo que sean millonarios, qué bueno. Pero son monopolios naturales. Que tengamos un mexicano el más rico del mundo. La pregunta es, ¿cómo nació esa riqueza? Y además, exactamente. Su origen, pues. No estaría mal que fueran concesiones. Lo que pasa es que hay dudas desde la forma en que se les otorgaron y la forma que las pagaron, si es que las pagaron. Claro. No, pero no está mal que sean concesiones. Pero nuestro modelo de generar riqueza en este país, si ven la lista de las fortunas de este país, muy pocas son en base a grandes inventos, a innovación o a transformación. En realidad, la gran mayoría de ellos vienen de concesiones para el gobierno. Entonces, parecería ser que en el fondo el centralismo es una estrategia política de control, ¿no? Que distribuye de una forma totalmente unilateral, totalmente injusta y sin nada de objetividad y raciocinio, pues estas oportunidades en quienes más apoyan a este proyecto de control, ¿no? Estamos hablando sobre el tema del centralismo, vamos a regresar un momento más con ustedes. Bien, estamos de regreso. Licenciado Bonillas, en esta ecuación donde, digamos, los actores políticos y económicos se ponen de acuerdo y con estos modelos que hemos adquirido de centralismo, pues digamos se va ejerciendo ese control a través de los presupuestos, a través de las diferentes leyes. ¿Dónde quedan los ciudadanos? La teoría... Lo que decíamos que mientras más acercábamos el poder a la instancia más próxima, que son los municipios, había más capacidad de los ciudadanos de controlar el gobierno y generar pues, los resultados esperados. Y el centralismo lo aleja más, este control. Claro, sí. Pero los ciudadanos quedan, dice la teoría, a través de la representación a la hora de elegir a quien integra los congresos, el Congreso del Estado, el Congreso Federal, la Cámara de Diputados y de Senadores. Esa es la democracia representativa, pues, ¿no? Que ha sido sumamente criticada. Sumamente criticada, ¿por qué? Pues porque el sector real de la población que participa en las elecciones es una parte mínima. Solo los mayores de 18 años, los que tienen un modo honesto de vida, los que no están en la cárcel. Entonces, extranjeros, niños y personas afectadas de sus facultades mentales están quedadas fuera. De tal forma que de repente vemos cómo se llega a la presidencia de la República un partido con un porcentaje menor del tercio de los votantes del país y mucho menor de la población total del país. Entonces esa representación o esa democracia representativa, pues no es cierto, pues gana un partido político que no tiene la mitad más uno de los electores, ni siquiera menos la mitad más uno de los pobladores del país. Entonces, ahí está el ciudadano a la hora de llegar a la urna, depositar su voto para elegir a su representante. El problema es que las representaciones se han ido manipulando, de modo, por los partidos políticos derivado de aquel tiempo en donde ellos tenían la exclusividad para postular candidatos, que ya se rompió un poco con la candidatura independiente, ahorita hablamos de ella. Entonces los partidos tienen el control y se autorizó, incluso se estableció en reglamentos internos de los congresos, la formación de las fracciones parlamentarias. La fracción parlamentaria no es más que el truco inventado por los grandes genios de los partidos para decidir, todos estos son míos y van a hacer lo que yo diga. Y entonces, por eso las partes de concertación que se integran en las cámaras son las que deciden las votaciones totales de los distintos proyectos e iniciativas de reformas a la Constitución y de reformas a la ley. Por eso vemos ahorita, por ejemplo, cómo el tema de las leyes anticorrupción se ha detenido simple y sencillamente porque las cúpulas de los partidos no se han puesto de acuerdo en si les conviene o no les conviene, entre otras curiosidades, dar a conocer su declaración 3 de 3,
¿Por qué? Pues porque pueden ser objeto de un secuestro, ellos, su familia, etcétera, que es un argumento que siempre se ha manejado, ¿no? Que no te puedo dar a conocer mi patrimonio porque entonces voy a ser secuestrable, ¿no? O como le dijo una vez un señor a Fausto Soto, oiga, y si los que no tenemos dinero, ¿cómo le hacemos? Pues no contrates guardias simplemente. Le dijo, no, que no te secuestren. Ese es el tema. Sí, Entonces, ahí está el ciudadano, en esa representación. El problema es que la representación se rompe en el momento en que el electo toma protestas, se instala en su posición, en su curul, hablando de diputados, o incluso podemos hablar de presidentes municipales, pierde o el hablamos control de del ciudadano. pierde totalmente el control y lo asume absolutamente el partido político respectivo, que incluso cuando uno de sus afiliados a ese partido decide que declararse independiente, pues queda independiente, y la independencia es una especie así como de pues no sé, está en el aire, no pertenece a ningún partido político, entonces se manda por sí solo porque tampoco atiende a lo que el ciudadano que lo eligió le puede decir, simplemente, no hay comunicación. El ciudadano, Oscar, ¿dónde queda en este proceso de centralismo? Todos somos iguales, nada más que hay algunos que son más iguales que otros, diría aquel famoso libro. El ciudadano queda indefenso, estamos en un estado de indefensión ante un cartel de partidos políticos que han hecho de la cosa pública su negocio privado. No debemos de ruborizarnos al decir de que la democracia, aquella dictadura perfecta, fue secuestrada por una partidocracia imperfecta. México, en esta búsqueda de origen que copia y mal copia un modelo federalista, sin tener la vocación histórica para hacerlo, sigue dando tumbos, y cuando parecería ser de que nuestro voto iba a ser respetado, íbamos a llegar a una democracia, alguien nos robó la democracia y nos quitó la dictadura perfecta y nos puso una partidocracia imperfecta, el cual nos tiene en estado de indefensión. Estamos viendo decisiones populares, porque en eso sí es representativo el Congreso, porque los 33 diputados o los 500 diputados también todos son iguales, nada más que hay juntas de coordinación política o comisiones de régimen interno en todos los congresos que son más iguales que los otros. Entonces no es cierto que tenemos 500 diputados, tenemos 50 y los otros 450 son, como vulgarmente se le dice, levantadedos. A mí me ha tocado estar con diputados que les digo, ¿por qué votaste eso? Y dicen, sí, me acuerdo que me dijeron que levantara la mano, pero la verdad no sé de qué se trata. Y muchos batallan para explicar cuál es el contenido de lo que votaron, ¿no? No, él ni siquiera dice, no lo leí. Más fácil, dice. Más fácil, me dijeron que votara, ¿no? Y el señor había modificado el Código Civil Federal para autorizar la adopción entre personas del mismo sexo. Nada más. Nada más. Y siendo de un partido conservador. Dice, es que la verdad me dijeron que ya estaba negociado y levantamos la mano. Y tenía prisa por llegar al aeropuerto. Exacto. Doctor Rodríguez, ese es otro problema. También vivimos esta centralización en las decisiones y el Congreso es una clara expresión de eso, ¿no? Pactos, acuerdos, agenda conjunta, le llaman de diferentes formas, pero unos pocos deciden y le imponen a los demás. Creo que usando la expresión teórica del pueblo, ¿verdad? O el bajo pueblo, pues tiene dos grandes problemas, ¿no? La ignorancia de la constitución política, leyes y códigos que están en su favor teóricamente. Y dos, el masoquismo. Es un pueblo golpeado durante cientos de años, desde, repito, la colonia, independencia, la revolución. El bajo pueblo ha sido golpeado, ninguneado. Y se deja decir, porque como dice Ricardo, finalmente de uno de los cómputos de las casillas gana un partido, un candidato que representa a los victimarios. Y el pueblo, repito, ignora sus derechos y por tanto es víctima de un cierto masoquismo. Se deja, ¿no? Como aquel bolero que dice, miénteme, pégame, máteme si quieres,
pero no me dejes nunca jamás. O sea, es una expresión popular, musical, de lo que es el masoquismo humano y comunitario. Muy bien, estamos hablando sobre el centralismo en México. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Bien, estamos de regreso. Queremos aprovechar el último bloque para aprovechar la opinión, el análisis que tienen nuestros invitados para tratar de identificar cuáles son los temas más preocupantes de este centralismo que no beneficia, pues que podría ser preocupante. Quisiera empezar preguntándole al doctor Héctor Rodríguez, de todas estas diferentes propuestas que se hacen de modificaciones de leyes y creación de nuevas instituciones, ¿cuáles son las que más preocuparían? Yo retomaría una palabra clave que dijo Ricardo ahorita, la palabra conveniencia. Cada disciplina de la conducta humana tiene un valor. El derecho es la justicia. La política es el decoro. ¿Están actuando la clase política con decoro? Pregunto. En la política hay un pseudo valor, se llama la conveniencia. O sea, la clase política actúa por conveniencia. Conviene tal regidor, conviene tal alcalde, conviene tal gobernador, conviene tal juez, conviene tal magistrado, es lo que impera. No por mérito de la persona, sino qué conviene o quién conviene que esté en tal puesto. Entonces, conviene la reforma matrimonial, la laboral, la militar, la fiscal. Si convienen, la van a aprobar. ¿Por qué? Porque convienen al sistema que tenemos. Entonces, quizá, como dice Oscar, como es la célula básica de la sociedad, la familia, si estás agrediendo a la familia y el valor de la unidad y los valores, digamos, religiosos o laicos, ¿verdad? Entonces puede ser de que esté descomponiéndose aún más la sociedad y el Estado. Entonces, todas son importantes, todas tienden, como hemos dicho, a un centralismo nocivo, pero probablemente sea muy importante, quizá a Oscar se le considere oído como un conservador. Finalmente, el país es un conservador, o sea, no es malo conservar valores familiares. La pregunta es, ¿la nación mexicana es conservadora o es liberal? Hay una fracción muy liberal, pero puede ser de libertinaje. Una gran masa que es conservadora, quizá Oscar refleje ese conservadurismo, muy criticado por los liberales, pero él critica muy bien, he escuchado a él, a los liberales porque están poniendo en riesgo la unidad familiar del Estado mexicano. Oscar, ¿qué es lo que te preocupa de estas? ¿Qué es lo que me preocupa? Bueno, afortunadamente soy de un pueblo que éramos tan poquitos que no podía haber conservadores y liberales. Nuestro eje cartesiano, en vez de izquierda y derecha, es avanzamos o retrocedemos. Yo creo que el tema familiar, el tema de matrimonio, el tema de divorcio incausado, el tema es quitarle a los estados la facultad de legislar en materia civil y familiar. Y aquí quiero poner las palabras de alguien que dice, no se puede medir por igual ni imponer esta condición a rajatabla en toda la geografía nacional. Me parece que debemos ser respetuosos de la tradición, de la apertura y de cómo evolucionan las distintas partes de la geografía nacional. Palabras de Enrique Peña Nieto, cuando le preguntan específicamente el tema del matrimonio homosexual. O el geimonio, como algunos le llaman. ¿Qué? El geimonio. Le han puesto muchos nombres, pero en realidad no se trata de un conservadurismo, se trata de una visión de cuál es la célula básica de este país. Es la familia entendiendo como el lugar donde se educa, se transfieren valores, cultura, tradiciones, y la moral. Y por moral hablo de aquellas cosas que nos hacen auténticamente ser sonorenses, mexicanos, esas tradiciones, esa historia hablada que se ha venido transfiriendo de familia en familia y que nos hacen esa riqueza de este país. Obviamente me preocupa porque es una tendencia que va junto con pegado con otras iniciativas que están en el Congreso Federal, como renta de vientres, que ya pasó por el Senado y va a la Cámara de Diputados, como la liberalización ilegal
creemos nosotros, de una norma oficial mexicana para permitir el aborto por violación sin que exista denuncia, el quitarle las facultades a los municipios en el tema de policías, el quitarle a los estados el control de la materia laboral para llevárselo de forma central en el tema de contratos colectivos. Entonces estamos viendo un centralismo donde ahora sí alguien, ese ente, ese tlatoani que seguimos buscando en México, o ese emperador sexenal, o esa persona, ese Übermensch, como diría Nietzsche, va a llegar a tomar decisiones en ese paternalismo exacerbado que busca esta nación, en esa búsqueda de identidad, y seguimos vendiendo nuestra libertad por espejitos. No existen hombres blancos y barbados que van a venir a solucionarlo. Es darle el poder a las comunidades y la autogestión de las comunidades en un sistema democrático que se llama municipio. Podemos cambiar la historia de este país y la identidad de este país, que nunca tuvimos una identidad fundacional, pues se debe crear en este mosaico de las comunidades y la idiosincrasia de cada pueblo. Yo no puedo ir a imponerle la posición o mi visión del mundo de un hombre de 50 y tantos años, nacido en Magdalena, educado en la escuela del padre, a una persona de Oaxaca. Sería un absurdo de mi parte el tratar de decir mi forma de ver el mundo es esta, pero igual de absurdo es que venga alguien al revés, a rajatabla, usando las palabras del entonces candidato Peña Nieto, y ahora el presidente Peña Nieto, en 4 años, donde todos los días le dicen qué hora es la que usted diga, señor presidente, decide que a rajatabla se hacen las cosas. Así es. Ricardo, ¿cuáles son los temas que nos deberían de preocupar más a los ciudadanos sobre esta posible regresión centralista? Yo creo que el tema general sería el montón de reformas a la Constitución y a un montón de leyes sin ton ni son. Hace rato se hablaba, no se hace un estudio de cuál es el impacto ni económico ni legislativo de una reforma. Nos vendieron la reforma energética diciendo lo que le llega directo a la gente, va a bajar la gasolina acaba de subir. A pesar de que el petróleo ha bajado, internacionalmente la gasolina está barata, en México la gasolina sube. Sube de precio. Entonces, bueno, ¿qué pasó con esa reforma energética? Pusieron en licitación una serie de campos en el mar para explotar para la cuestión petrolera y no hubo interesados en participar en esas licitaciones. ¿Qué sucedió? No había proyección, no había estudio de mercado. Yo qué sé, ese es un problema. O sea, es estar cambiando, quizá porque alguien le sopló el oído a alguien y dijo, oye, esto es bueno, electoralmente que estamos viendo el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué en este momento? Pues porque hay elecciones el domingo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues es una cuestión clientelar. Voy a jalar los votos de esas personas que están identificadas con ese sector que realmente es una minoría de la población, pero que a lo mejor 1 voto, 2 votos pueden servir para que llegue un diputado, para que llegue un presidente municipal o un gobernador en este momento en 12 estados de la República. Entonces, es una reforma planteada de manera oportuna desde el punto de vista político electoral, pero totalmente inoportuna desde el punto de vista social. Como bien dice Oscar, porque se desconoce lo que las palabras del propio presidente, pero además la propia Constitución lo dice en el segundo constitucional, a la hora de que habla de pueblos indígenas, dice, México es una nación pluricultural y se respetarán todas las culturas del país. Entonces, el norte del país es una cuestión, el sur del país es otra cuestión, el centro del país es otra cuestión. Bueno, respeta cada área. Y desde el punto de vista social, el tema de la familia es un aspecto que México es un país totalmente religioso. Ni modo, es desde la época prehispánica y la época española de la dominación, pues con mayor razón. La Virgen de Guadalupe es un tema que todo el mundo tenemos en nuestras casas y en nuestras mentes. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Pues ni modo, la religión dice esto, hombre y mujer se unirán, dejarán a su familia y formarán una sola carne, ¿no? Ahora, el aspecto de la
el argumento es que la Suprema Corte dijo que es inconstitucional, pero hay que voltear a ver quiénes son los ministros de la Corte. Han estado haciendo cada cosa a juicio del que se lo pida, desde el punto de vista del poder. Lo hacen por aquí, lo hacen por allá, de repente les gusta una cosa, de repente no les gusta. Entonces, ¿qué está diciendo? Estoy leyendo partecita de la jurisprudencia famosa, dice que el que exija que para el matrimonio se celebre entre un hombre y una mujer y cuyo objetivo sea la procreación, dice, eso no sigue la finalidad de la Constitución, dice, porque la finalidad de la Constitución es la protección de la familia como realidad social. ¿Y cuál es la familia? Pues padre, madre e hijos, esa es la familia natural. Y entonces la Corte usa un argumento supuestamente para decir que son inconstitucionales todas las leyes civiles del país que exigen que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer, cuando dice el objetivo es la protección de la familia. Entonces, ¿cuál familia? ¿De qué estamos hablando? Si no hay una adopción de matrimonio del mismo sexo, no hay familia. ¿No? La unión de hombre y mujer, bueno, llámenle como gusten, se llamaba, no sé, en la Ciudad de México, asociación de intereses, hagan un contrato, llámenlo concubinato si quieren. En Sonora está autorizado que se registre un concubinato para efectos de los derechos, que quiere heredar, que quiere alimentos, que quiere seguridad social. Bueno, pues tiene una u otra figura, pero no le llamen matrimonio. Exacto. Por lo menos me parece que en el norte del país estaríamos más reacios a aceptar ese tipo de detalles, ¿no? Muy bien. Pareciera ser que sí, que hay elementos objetivos claros de que vamos hacia un nuevo centralismo que más que un beneficio, más que un avance, es una regresión porque aleja el control ciudadano de los gobiernos todavía más. Y estas tienen diferentes expresiones. Desde el punto de vista político se expresa con el secuestro de las decisiones por parte de los partidos y a través de estas medidas de control en los congresos donde unos pocos deciden por los demás. Pero también lo vemos desde el punto de vista presupuestal, cómo el gobierno federal utiliza el recurso para este control, los estados también, en detrimento de los municipios, que son los que tienen la mayor carga. Y hay diferentes expresiones que son muy preocupantes, que no tienen bases, como el tema de la policía única, un tema que merece un debate mayor, y a últimas instancias esta propuesta de modificar la Constitución para hacer legal el matrimonio entre personas del mismo sexo y darles estos derechos. Sin embargo, también queda claro lo que ustedes dicen, la única elemento que podría romper este estado de cosas es el ciudadano. El ciudadano que tiene que estar consciente de sus derechos, también de sus obligaciones, pero que tiene que ejercer ese derecho expresándose. Porque muchos de estos temas van en contra de sus intereses, van en contra de su forma de pensar, pero si no se ejerce, si no se hace explícito, pues va a seguir pasando este masoquismo que nos decía el doctor Rodríguez. No vamos a seguir batallando, sufriendo y quejándonos, ¿no?, frente al muro de todas estas consecuencias, cuando la solución está en nosotros mismos. Creo que ese es el tema fundamental, centralismo o no, siempre y cuando lo permitimos o lo consintamos, activa o pasivamente, como desafortunadamente sucede diariamente en este país. Quiero dar las gracias al doctor Rodríguez por habernos acompañado. Muchas gracias. Contrario. Oscar Cerrato, muchas gracias. Muchas gracias. Ricardo Bonillas, muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Marco Paz y los esperamos aquí en la próxima emisión.